de ocurrencia de un determinado evento o de un determinado resultado. Sucede que si nosotros tuviéramos que hacer todo el trabajo tal como lo hemos estado haciendo hasta ahora, sería el análisis de las técnicas de probabilidad antes que la evaluación de los resultados que nos dan la probabilidad. Es por ello que se han desarrollado diferentes métodos teóricos o modelos teóricos para poder evaluar los resultados probabilísticos que se tienen en los experimentos, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que se ha hecho ha sido relacionar la distribución de una variable aleatoria y sus características en base a modelos teóricos de probabilidad, ¿sí? Y estos modelos, por supuesto, van a tener un carácter abstracto, porque lo único que hacen es mostrarnos un modelo matemático que nosotros lo adecuamos a las necesidades que tenemos, en lo que se permite o lo que nos permite conocer la distribución de la variable aleatoria considerada. En otras palabras, una vez que hemos visto cuáles son los fundamentos para obtener la probabilidad, vamos a facilitar el análisis mediante el uso de modelos teóricos de probabilidad, pero siempre contando con la variable aleatoria que nosotros deseemos analizar. Bien, ahora, estos modelos teóricos de distribuciones pueden ser discretos o continuos. Como siempre, vamos a comenzar con las distribuciones discretas. Y estos modelos probabilísticos para los valores discretos positivos, ¿sí?, van a considerar la función de densidad acumulada que nosotros la habíamos visto en la variable aleatoria, es decir, la suma de las probabilidades parciales, que vendría a ser la suma de la función de probabilidad y que, como ustedes bien saben, debe dar un valor total de 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las distribuciones más comunes con las que nosotros trabajamos? Pues comenzamos siempre con la distribución de Bernoulli, que lo vamos a explicar en su momento. Luego generalizamos con la distribución de binomial y vemos casos particulares con la distribución binomial negativa, geométrica, la hipergeométrica y la de Poisson. Hay otras dos distribuciones discretas también que son importantes, que son la de Rademacher, con el valor de 1 con probabilidad de 1/2 y el valor de -1 con probabilidad de 1/2 también, que generalmente son para eventos que tienen resultados positivos o negativos. Y una distribución uniforme discreta, en la cual todos los resultados del experimento tienen la misma probabilidad, ¿no? Y esta es la que se utiliza, por ejemplo, para el lanzamiento de un dado o de una moneda. Todos los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Comencemos con la distribución de Bernoulli, que es la que nos da el concepto o el fundamento de lo que son las distribuciones discretas teóricas. Entonces, Bernoulli lo que dice en su análisis es lo siguiente. Cuando yo estoy analizando los resultados de un experimento, básicamente a mí me interesan solamente dos resultados. Un éxito o un fracaso. No me interesa saber en qué orden salen. Por lo tanto, son esos dos resultados los que yo voy a analizar. Y, consecuentemente, lo que voy a hacer es asignarle una variable aleatoria real de 1 al éxito y 0 al fracaso. ¿Sí? Puede ser lo contrario también, no hay problema. Entonces, una vez que ha asignado esas dos variables aleatorias, indica lo siguiente. Si la probabilidad de éxito es P y la de fracaso, como sabemos es el complemento, va a ser 1 menos P, podemos construir una función de probabilidad. Entonces ahí él comienza a construir la función de probabilidad que le va a permitir, ¿sí?, tener un modelo matemático que les represente los resultados que se obtengan en el experimento. Esto solamente es aplicable a un solo experimento. Esa es la restricción que tiene el análisis de Bernoulli o el experimento de Bernoulli. Entonces, en base a esa función de probabilidad, lo que él dice es lo siguiente. Si yo obtengo un éxito, va a ser 1. Y por lo tanto, la probabilidad de que se dé ese éxito va a ser P, ¿no? P elevado a la 1. Mientras que 1 menos 1 es 0 y la probabilidad complementaria se vuelve cualquier número elevado a la 0 igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de si yo saco un éxito o un fracaso, la función de distribución de Bernoulli me va a permitir saber cuál es la probabilidad de que se tenga un resultado. Por supuesto, lo que acá tenemos que conocer es la probabilidad de ocurrencia de un evento.
En el caso del lanzamiento de una moneda sería 0,5, ¿verdad? Y obviamente el complemento sería 0,5 para la cara y el complemento 0,5 para el sello. Entonces, de esa manera, él define una ecuación, ¿sí? O un modelo matemático que le permita evaluar la probabilidad de obtener un éxito o un fracaso. Y la función de densidad acumulada, como ustedes pueden ver, va a estar dada pues justamente por la suma de las probabilidades parciales que se tenga, ¿no? 1 menos P y 1, porque se suman las probabilidades. Bien, ese es entonces el primer modelo que tenemos para la ocurrencia de un experimento. La restricción, nuevamente les reitero, es que solamente se da una sola vez, ¿no? Muy bien, si tenemos eso entonces, nosotros podríamos obtener las dos características que nos interesan, que son la esperanza matemática o el valor promedio poblacional, ¿sí? Y que lo obtenemos en base a la ecuación que corresponde a la obtención de la esperanza matemática, es decir, la variable aleatoria multiplicada por su probabilidad de ocurrencia. Y acá lo que obtenemos es que en promedio se va a dar P. Mientras que la varianza o el grado de dispersión que se tenga va a ser igual a P por 1 menos P. Ahora bien, acá empezaremos a conocer alguna psicología. 1 menos P es el complemento. Entonces, para algunos autores esto se lo llama Q. P, Q. Q, el complemento de P. ¿De acuerdo? Nada difícil de recordar. Muy bien, entonces ya tenemos tres características importantes. Una función matemática que nos determina la probabilidad de ocurrencia de un éxito o un fracaso. Luego tenemos la esperanza matemática y después la varianza. Obviamente lo que estamos viendo acá es que tenemos una variable dicotómica, eso significa dos resultados, o es éxito o es fracaso. Y claro, nos encontramos con la limitación de que el modelo de Bernoulli solamente puede ser aplicado a un experimento una sola vez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el número de veces que se repite el experimento es mayor que 1? Ahí es entonces donde tenemos que ver cómo aplicamos la función de Bernoulli. Y para ello, por supuesto, nuevamente vamos a considerar solamente dos resultados, porque eso es lo que nos interesa al final. Aprobar, reprobar. Tener éxito o tener fracaso. Que funcione o no funcione. Entonces, de esa manera nosotros simplemente nos concentramos en dos posibles resultados. ¿Sí? Y, por supuesto, el modelo de Bernoulli va a considerar algunas características que se van a replicar en los otros modelos a medida que vayamos avanzando en los mismos. Y van a ser los siguientes. Lo primero, los dos resultados que se pueden tener. Y lo segundo, que los resultados son excluyentes o independientes. Excluyentes por el que sean éxitos y fracasos, ¿sí? Y lo otro es que van a ser independientes, es decir, que el resultado que yo tenga en el primer experimento de ninguna manera va a condicionar al segundo o al tercer resultado y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué va a dar lugar? Va a dar lugar a que la probabilidad permanezca igual en todos los ensayos, ¿sí? Porque son independientes los unos a los otros. Es decir, la probabilidad de ocurrencia no va a ser afectada por un resultado anterior. Bien, dicho eso entonces, nosotros podemos empezar a generalizar la ecuación de Bernoulli. Y como ven, vamos a tener un éxito y un fracaso con su probabilidad de ocurrencia y el complemento, ¿no es verdad? Entonces acá tenemos en inglés success, que es éxito, fracaso, failure. Y nuevamente, este es el primer lanzamiento. Fíjense, estamos empezando a generalizar. Si volvemos a repetir el experimento, ¿no? Siguiendo el diagrama de árbol, podemos tener nuevamente dos resultados, el éxito y el fracaso, todos con la misma probabilidad de ocurrencia. Y así, hasta llegar a una y dos repeticiones, ¿sí? Tres, en realidad. Una, dos y tres resultados. Entonces, este experimento lo estamos realizando 3 veces.
Y eso nos dice la definición, un experimento aleatorio en el cual lanzamos una moneda y como siempre tenemos una probabilidad de ocurrencia conocida y por supuesto su complemento. Ahora acá comienza lo interesante. Fíjense que si nosotros evaluamos las probabilidades de ocurrencia al final del experimento, vamos a tener que podríamos sacar caras, 3 caras iguales, y eso va a ser P por P por P, P al cubo. Y lo propio para los sellos, ¿no? Q por Q por Q, que sería Q al cubo. Esa sería la probabilidad. ¿Y qué pasa si yo saco 2 caras y un sello? Entonces tendría que seguir los ramales que corresponden. Acá serían 2 caras y un sello, y sería P por Q. Entonces, P cuadrado por Q. Y siguiendo los diferentes ramales, encontraría los mismos resultados. Lo único que se va a diferenciar va a ser el orden de salida, ¿no? Por supuesto, voy a tener 3 resultados. Entonces, si yo empiezo a sumar esos resultados, voy a encontrar que voy a tener una sola forma en la cual puedo tener 3 caras, una sola forma en la cual puedo tener 3 sellos, y los demás van a ser combinaciones de caras y sellos. Entonces, acá viene lo interesante. Si yo saco 2 caras, va a ser P al cuadrado y el sello Q, ¿no? ¿Y de cuántas maneras yo podría sacar en 3 lanzamientos 2 caras y un sello? Entonces, si hago el conteo de los ramales, voy a encontrar que son 1, 2, 3 resultados. Y lo propio cuando saco una cara y 2 sellos. 1, 2, 3. Entonces, de esa manera, encuentro algo interesante. Dependiendo de la cantidad de éxitos que yo esté buscando, voy a tener un solo resultado para la totalidad de éxitos y otros que van a estar en función de la cantidad de éxitos que yo busque. Por ejemplo, si busco 2 caras, se va a ser P al cuadrado. Y un sello que va a ser 1 menos P, o Q, ¿no? P al cuadrado por Q. De la misma manera, si es que encuentro un sello, una cara y 2 sellos. Muy bien, lo único que me quedaría entonces acá por determinar es el conteo de resultados. Ya habíamos visto en variable aleatoria que tenemos que asignar las probabilidades, ¿no es verdad? A la cantidad de la cantidad de resultados al resultado que obtenemos. Entonces, lo que se hace en este caso es observar que, me voy a venir nuevamente al gráfico, el orden, ¿de qué va a depender? De la forma en la cual salgan los resultados, ya sean éxitos o fracasos. Pero esto va a ser más que todo una combinatoria. ¿Por qué una combinatoria? Porque va a depender de qué posición toman los resultados, éxitos y fracasos, ¿sí? Sin interesar su orden, es decir, cuál es primero, cuál es segundo, simplemente la cantidad de resultados que se pueden obtener. Por lo tanto, a la distribución de Bernoulli la podemos generalizar de esta manera. Cuando el experimento se repite más de una vez, vamos a obtener una distribución binomial. ¿Por qué binomial? Porque es éxito o fracaso. Y que va a considerar la cantidad de éxitos que esté buscando, que va a ser P a la X, multiplicado por la probabilidad complementaria del resto de fracasos en la totalidad de veces que se repite el experimento. Y como esto yo tengo que validarlo en función de la cantidad de resultados que tengo, a esta fórmula la voy a multiplicar por la combinatoria de X resultados que yo busco como éxitos en N veces que se repite el experimento. Entonces, fíjense, antes con Bernoulli no existía la combinatoria porque solamente el experimento ocurrió una vez. Ahora, con la generalización a través de la distribución binomial, podemos encontrar que el experimento puede repetirse N veces y lo único que yo voy a querer saber es la cantidad de éxitos que tendría en esas N repeticiones. Y desarrollando la fórmula va a ser la combinatoria de X en N multiplicado por P a la X por 1 menos P, entiéndase que es Q, elevado a la N menos X. Entonces, de esta manera me he liberado de un montón de análisis, ¿sí? De combinatorias, de permutaciones que se podrían dar. Lo único que me va a interesar es
cuántos éxitos se pueden dar en n repeticiones de un experimento. Pero ojo, siempre considerando que son independientes y consecuentemente que las probabilidades de ocurrencia se mantienen constantes. Entonces, dicho eso, ya me es más fácil poder analizar cualquier experimento. Entonces, veamos lo que sucede con este ejemplo. Suponga que una presa tiene una vida útil de 50 años, ¿sí? Y se desea evaluar la probabilidad que una inundación con un periodo de retorno de 100 años ocurra una vez durante la vida útil de la presa. Es decir, queremos ver cuál es la probabilidad de que la presa esté sometida a una inundación, es decir, que las lluvias, qué sé yo, sobrepasen la capacidad de la presa. Entonces, acá tendríamos que ver que el experimento puede repetirse en 50 años, que es la vida útil de la presa. Y la probabilidad de ocurrencia de que se dé inundación va a ser de 1 sobre 100, ¿no? Una vez cada 100 años. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurra una vez en los 50 años? Puede ser el primer año, puede ser el segundo, puede ser el quinto, ya no me interesa. Lo que me interesa es que se dé una vez en los 50 años. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es aplicar la distribución binomial. Estoy buscando un éxito. En esto, por favor, hago un paréntesis. Tengan mucho cuidado. El éxito puede ser una catástrofe, ¿no? O sea, no confundan los términos. El éxito es del análisis probabilístico, pero ese éxito significa una catástrofe. O sea, diferenciemos lo que estamos analizando, ¿no? Entonces, que se dé una inundación en 50 años y multiplicado por las probabilidades que corresponden. Entonces, en base a ello, aplicando la distribución binomial, encontramos que esa probabilidad de ocurrencia va a ser del 30,60%. Muy bien. Ese es entonces el objetivo del análisis con la distribución binomial. Que ocurra el evento o que no ocurra, ¿no? Ahora, acá viene la pregunta que es importante realizarla. ¿Qué opinan de esa probabilidad de ocurrencia? ¿Es alta o es baja? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien que quiera opinar? Es baja. ¿Por qué dices que es baja? No tengan miedo. Lo que quiero es que ustedes empiecen a desarrollar su capacidad de análisis y de valoración de la probabilidad. Ya les he dicho, en probabilidad no hay respuestas equivocadas. Todo depende del enfoque que le doy al problema. Ahora, claro, ¿no? Si algo tiene el 99% de que suceda, decir, no va a ganar, puede que no gane o puede que pierda, no sé, pero ya es demasiado obvio, ¿no? Que tiene mucha probabilidad de ocurrencia ese evento. Entonces, ¿por qué dices que es baja la probabilidad? Porque sabemos que en 100 años va a ocurrir una inundación, obviamente en cualquiera de esos 100 años. Y la presa tiene una vida útil de 50 años, que es la mitad del periodo en que va a ocurrir una inundación. Sin embargo, la probabilidad no es la mitad, no es 50%, es menos del 50%, es un 30%. Ya. Por eso pienso que es una probabilidad baja de que ocurra. Ya, muy bien. Entonces tú consideras que no es una situación de riesgo. Ya. Está bien. Son los análisis que se hacen. Pero no se olviden que cada vez que hacemos esos análisis tomamos una decisión y hay consecuencias, ¿no? Y la cuestión es ver si es que debemos enfrentar esas consecuencias o evitarlas. Entonces, tu razonamiento es lógico, pero les voy a dar 3 ejemplos de situaciones en las cuales lo que parecía ser bajo ha sido alto. ¿Ya? Voy a comenzar con la crisis del gas en Europa. Hace 10 años atrás hubo una crisis en la cual Rusia, que es el principal proveedor de gas, cortó por su problema con Ucrania, cortó la provisión de gas.
Y todo el sistema de producción de Europa tuvo que adecuarse a esos cortes del suministro de gas. ¿Cuál era la probabilidad? La probabilidad de que les suministren gas era baja, o que se corte el suministro de gas era baja. ¿Por qué? Porque Rusia necesita dinero y ellos les pagaban a tiempo y obviamente era un buen negocio. Pero situaciones políticas hicieron de que existiera esta merma en la producción de gas. Muy bien. Como resultado de ello, ¿qué es lo que ha sucedido? Alemania ha comenzado a hacer inversiones millonarias para tener tanques de almacenamiento de gas y evitar que nuevamente sucedan esas situaciones. Probabilidad de ocurrencia. Segundo, la explosión del Discovery en 1988, si no me equivoco, ¿no? Todo funcionaba bien, todo estaba perfecto, se hacían todos los anales de mantenimiento y lo que menos les interesaban eran las anillas ya de sujeción en las toberas de los impulsores, de los cohetes impulsores. O sea, es un elemento tan pequeño y con un costo tan bajo que no tiene mayor razón de ser de tomarlo en consideración. ¿Y qué sucedió? Que esas anillas, ¿no? Más o menos como las gomas, que nos permiten, que eviten que existan fugas, pues debido a los cambios climáticos estaban sometidas a esfuerzos de tracción y de compresión, ¿no? Fatiga, y empiezan a desquebrajarse. Y como resultado de ello, el transbordador explotó, ¿no? Y el tercero, ¿tú arriesgarías con un 30% el lanzamiento de una nave que va a ir al espacio y que nunca más la vas a volver a ver? ¿No? Como está sucediendo con los Voyager. Bien, entonces tu razonamiento está bien y te felicito por haber participado. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que hay situaciones en las que no solamente tenemos que ver el número, sino tenemos que ver cuáles serían las consecuencias que se tendrían de no considerar esa situación. ¿Que siempre tenemos que estar temerosos? No. Hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que tomar decisiones. Y eso es lo que te lleva a que en algunos casos tengas que darte cuenta que tienes que rectificar tu decisión basado en los hechos. Ahora, hay otras situaciones en las cuales, basado en tu razonamiento, hay que continuar adelante. Y es, por ejemplo, la construcción de esta presa. ¿Por qué? Porque si yo dijera, no, es muy alto, y si empiezo a hacer una presa que tenga una mayor resistencia, estoy haciendo uso de un presupuesto que me dan y que posiblemente no alcanzaría para hacer otras obras. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, son las situaciones coyunturales que nos enfrentamos y, por supuesto, la evaluación de las probabilidades de ocurrencia la que nos tiene que llevar a hacer o a tomar decisiones que muchas veces, aunque la probabilidad sea relativamente alta, como parece ser acá, por lo menos así yo pienso, no nos queda otra opción que continuar, porque no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener. Entonces, esa es la evaluación del riesgo que realizamos. Y eso es lo que quisiera que ustedes comprendan. No solamente es calcular una probabilidad, sino valorarla y considerarla en base a las circunstancias en las cuales nosotros estamos inmersos. ¿Me he dejado entender? Sí, ingeniero, una consulta. Dime. ¿Y cómo se podría reducir esta probabilidad? ¿Cómo podríamos bajarla? No podemos bajarla, porque esto depende de... A ver, vamos a ver. Esto depende, en primer lugar, la probabilidad de ocurrencia de la inundación es uno cada 100 años. Son datos estadísticos y es la naturaleza, ¿no? Que en estos años, por ejemplo, se ha empezado a acelerar con el calentamiento global. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos bajar? Posiblemente darle una vida útil de 25 años. ¿Pero eso qué significa? Que cada 25 años, en vez de cada 50, tendríamos que construir una presa. ¿Me he dejado entender?
Entonces, sería, en términos de costo, sería mucho más costosa el mantenimiento y la presa como tal. Claro, estoy exagerando, ¿no? Bajar el 50% de la vida útil. Pero de esa manera tú podrías bajar la probabilidad de que ocurra. ¿Me he dejado entender? Sí, y en este caso Uh-huh, ya ha pasado 50 años de los 100. uh-huh. No ha ocurrido la inundación, pero en los siguientes 50 años sería casi seguro de que sí ocurra. No, porque la probabilidad no te asegura nada, simplemente es un dato de algo que podría ocurrir, ¿no? Puede que se dé en el año 101, en primer lugar. Y segundo, complementando tu pregunta, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como ingenieros. Si la presa ha tenido una vida útil de 50 años, ¿qué hay que hacer el año 50, el año 45? Hay que empezar a construir una nueva presa. O en el peor de los casos, hay que hacer una evaluación para ver si es que la presa puede seguir resistiendo, ¿no? Puede seguir construida y ver qué tipo de mantenimiento deberíamos hacerle para prolongar su vida útil. Porque acá la cuestión tampoco es cada 50 años voltear una presa y construir otra, ¿no? Pero nosotros como ingenieros tenemos que hacer esas evaluaciones. ¿Respondida a tu pregunta? Sí, Inge, gracias. No, ¿por qué? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, como ven, ya a partir de ahora, el cálculo de las probabilidades es lo más sencillo que hay. La cuestión es evaluarla y considerarla en base a las circunstancias. Veamos otro. Si una décima parte de personas tiene cierto grupo sanguíneo, ¿cuál es la probabilidad de que entre 100 personas elegidas al azar, exactamente 8 de ellas pertenezcan a este grupo sanguíneo? Perfecto, entonces acá nuevamente es una decisión dicotómica. ¿Tienen ese grupo sanguíneo o no tienen el grupo sanguíneo? La población son 100 personas, es decir, estamos repitiendo o replicando, ese es el término, replicando el experimento 100 veces. Y en las 100 queremos encontrar 8 éxitos. ¿Y cuál es la probabilidad de ocurrencia? 0,10, ¿no es verdad? 0,10. Entonces, como es binomial, tiene el grupo sanguíneo o no tiene, aplicamos la distribución binomial y encontramos la probabilidad de hallar exactamente 8 personas, que es 11,48%. Ahora bien, acá viene ya el desarrollo. Y si la pregunta es 8 como máximo, entonces no es un valor exacto, son varios valores, desde que vale 0 hasta que vale 8. Y ahí es donde aplicamos la sumatoria de los resultados, ¿no? Esta sería una probabilidad acumulada. Fíjense la diferencia. Encontrar exactamente 8 es 11,48 y encontrar máximo 8 sería 32% por la acumulación, ¿no? Otra vez, calcular la probabilidad de obtener al menos 2 veces 6 al lanzar un dado 4 veces. Entonces, como mínimo es 2. Por lo tanto, nuevamente tenemos acá una acumulación de la probabilidad. ¿De acuerdo? Pero esta vez es desde un límite inferior hasta un límite superior. ¿Sí? Desde que x es mayor o igual que 2, este tipo está mal. Lo vamos a corregir ya. Desde que vale 2 hasta que vale 4. Bueno, esa es la fórmula, pero no importa, eso lo vamos a ver después. Entonces, desde que vale 2 hasta que vale 4. ¿Por qué 2? Porque está incluido como límite inferior. Entonces sería 2, 3 y 4, porque el experimento se da 4 veces. Y esa probabilidad sería 0,132 o 13%. Algo interesante. Cuando lanzamos un dado, sabemos que la probabilidad de ocurrencia es equiprobable para todos los números. Pero nosotros estamos buscando la probabilidad de obtener 6. Esa probabilidad es un sexto. ¿Y cuál sería la probabilidad de no obtener 6? 5 sextos. Eso significa que puedo tener cualquier otro número
diferente de 6. Entonces, además de obtener la distribución, la probabilidad de ocurrencia de éxitos o fracasos, también podemos ver que podemos encontrar probabilidades acumuladas. ¿Se ha entendido? Muy bien. Entonces, esos son los valores que tendríamos y con los cuales nosotros desarrollamos nuestra probabilidad de ocurrencia del experimento. ¿Qué más tenemos? Que la distribución binomial, fíjense, es algo bien interesante. Si la probabilidad de éxito es baja, los resultados, como ven, van a estar sesgados hacia el 0. A medida que la probabilidad de éxito vaya aumentando, fíjense, los resultados van a ir recorriéndose hacia el centro cuando sea 50%, y cuando la probabilidad sea alta vamos a tener mayor probabilidad de tener éxitos, ¿no? Y algo que también es importante, sin interesar cuál es la probabilidad de ocurrencia, mientras más veces se repitan los experimentos, ¿qué vamos a tener? ¿Qué característica ven en estas curvas, jóvenes? ¿Qué características ven? Sí. Kurtosis. Más que kurtosis. ¿Qué vemos? Simetría. Exacto, la simetría, ¿no? Entonces, mientras más veces se repitan los experimentos sin interesar las probabilidades de ocurrencia, prácticamente los resultados se van colocando de manera simétrica alrededor de un punto medio. Y esa es una característica que la vamos a ver nuevamente en el futuro cuando estemos analizando distribuciones continuas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la distribución binomial. ¿Y las características de esta distribución binomial? El promedio, o la esperanza matemática, para Bernoulli era solamente P. En el caso de la distribución binomial va a ser N por P, es decir, el número de veces que se repite el experimento. Y la varianza, N por P por Q, ¿no? Estos dos no son tan interesantes, sino la varianza, y sabemos que la desviación estándar es una consecuencia de la varianza. Entonces, con esas características nosotros podemos entrar a resolver cualquier problema, ¿no? La probabilidad, el buscar éxitos o fracasos y el número de veces que se repite un experimento. Ahora, lo que les decía cuando veíamos variable aleatoria. Nosotros tenemos tablas que nos permiten tener la función de densidad acumulada, en la cual hacemos una lectura, por ejemplo, este es el número de veces que se repite el experimento, el número de éxitos que estamos buscando y las probabilidades que se den. Esta es una tabla inversa, es decir, comienza con la probabilidad acumulada en 0 y luego se va restando. Esto es con lo que yo trabajaba. Ya sé, soy un dinosaurio. Ustedes van a trabajar con esta aplicación o cualquier otra que gusten, pero yo les aconsejo esta. ¿Ya? Que les pediría que la tengan para la sesión del día lunes. ¿Sí? De tal manera de que vayamos utilizándola en resolución de otros problemas. ¿De acuerdo? Entonces, esa aplicación lo que nos permite es calcular de manera directa las probabilidades de ocurrencia en diferentes funciones de probabilidad o modelos teóricos de probabilidad. Y es con ello con lo que vamos a comenzar a trabajar a partir del lunes. Preguntas que tengan, jóvenes. ¿Ninguna? Muy bien, resumiendo entonces, todo el análisis probabilístico nosotros podemos resumirlo en 3 frases. La primera, lo que buscamos son éxitos y fracasos. La segunda es conocer una probabilidad de que se dé el éxito o el fracaso. Y la tercera es utilizar los modelos matemáticos que tenemos para poder evaluar las probabilidades que busquemos, ya sean puntuales o sean acumuladas. ¿Mediante qué? Ya no técnicas de conteo, sino modelos de probabilidad teóricos. ¿De acuerdo?
Con eso entonces nosotros podemos aplicar la probabilidad ya en otras circunstancias. Muy bien, entonces acá nuevamente la misma tabla, ¿no? Pero esto ya es para diferentes repeticiones y el número de éxitos que buscamos. Y estas son las probabilidades. Y luego vamos a ver las distribuciones que surgen de la distribución binomial. Muy bien. Si no tenemos consultas entonces, nos veríamos el día lunes. No se olviden que el subsiguiente sábado es nuestro segundo parcial, ¿ya? Bueno, ha sido un gusto compartir nuevamente con ustedes. Nos veríamos el día lunes. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Adiós. Cuídense.